Hola Adriana, bienvenida. Pues sí, es un honor para nosotros en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO formar parte de este programa de 6 temas interesantísimos para estimular la reflexión y la acción en gestión cultural en los diferentes lugares donde nos encontramos. Pero bueno, bienvenida Adriana y sin más, le pasamos la palabra y te escuchamos. Bueno, pues antes que nada quiero darles las buenas tardes y agradecerles pues a Sergio y a Alfonso por invitarme a esta sesión de diálogos por la gestión cultural. Me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí. Así que para ambos y para quienes siguen la transmisión va un saludo muy afectuoso. Bueno, yo estuve pensando en la mejor manera de plantear el tema que quiero exponerles y sobre el que me gustaría pues luego conversar con ustedes. Voy a compartir ahora la pantalla para una pequeña presentación que armé eh, en donde pues lo que yo quiero es pues mostrarles algunas de las ideas que tengo a propósito de este tema. Ya tenía yo todo muy listo aquí y hasta habíamos hecho pruebas, pero ahora denme un segundo nada más para poder organizar esto. Creo que voy a hacerlo así y acá, ya, ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve bien la presentación, ¿verdad? Con el título de esta charla. Y bueno, ahora se ve eh, una segunda diapositiva, ¿cierto? Una Estamos viendo segunda, el título, el papel. Ah, ya, ahora sí, ya la ya, segunda ahora sí, diapositiva. ¿no? Bueno, eh, les decía que pensé mucho en la mejor manera de plantear el tema que quiero exponerles. Y por esta razón me gustaría señalar que lo que voy a hacer es una crítica hacia ciertas convenciones en torno a la gestión cultural, al menos en nuestro país, de cara a las transformaciones que identifico en las artes y que a su vez están muy ligadas a las problemáticas sociales que hoy enfrentamos en este y en otros países. Debo decir de antemano que yo no creo que la gestión cultural solo deba dedicar sus empeños a las artes, y mucho menos a lo que voy a denominar aquí artes expandidas. Sin embargo, pues como yo trabajo y reflexiono desde esta intersección, pues es desde donde voy a hablar, ¿no? Entonces, en esta presentación partiré primero de la crítica a lo que yo llamo la gestión cultural disciplinante, para luego referirme a la perspectiva expandida de las artes, que a su vez está inspirado en un necesario viraje hacia una gestión cultural indisciplinada. Esta última intentaré sostener ya más bien durante el diálogo, tiene mayores posibilidades de potenciar estas formas artísticas y sobre todo de posibilitar procesos sociales más democráticos y emancipatorios. Mira, aquí está. Inicio con el desarrollo de esta intervención eh, que, bueno, ya les decía, titulo como la gestión cultural disciplinante, es decir, la gestión cultural como un dispositivo o un instrumento normalizador. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que en pocos años nuestra disciplina, la de la gestión cultural, se ha saturado de lugares comunes que ahora forman un consenso promovido por gobiernos, empresas, fundaciones e incluso universidades. El problema surge cuando se establece un sentido común sobre cualquier tema, incluido que luego nos lleva a esencializarlo, deshistorizarlo, desespacializarlo. Rápidamente, mediante estos procesos casi invisibles, legitimamos prácticas que dejamos de cuestionar, porque su significado se asienta y se normaliza hasta volverse invisible, a la vez que evidente como una manera adecuada o única de actuar. Bueno, gran parte del sentido común en la gestión cultural
está vinculado ahora mismo a la elaboración o la implementación de proyectos culturales, de emprendimientos, de innovación. Y bueno, se presume que las iniciativas que promovemos desde la gestión cultural siempre transforman realidades. Sin embargo, muchas de estas interpretaciones y prácticas conducen a ver a la gestión cultural, yo creo, como un mero instrumento que en bastantes ocasiones perpetúa el orden social vigente. Va un primer ejemplo. Muchas convocatorias, tanto públicas como privadas, que financian a la mayoría de los proyectos culturales en nuestro país, no están diseñadas para fomentar procesos sostenidos, ya que sus indicadores tienden a ser cuantitativos y a que los recursos deben ejecutarse en tiempos muy cortos. Si bien nos va, suelen ser de máximo un año. Además, las difíciles condiciones económicas y de vida de la mayoría de los artistas, creativos y gestores culturales en México dificultan su permanencia en un mismo proyecto sin un respaldo sólido. Profundizando en este aspecto, el problema con esta idea del proyecto tiene que ver con que es una forma de intervención que rara vez se acompaña de una estructura organizativa sólida, puesto que los agentes culturales suelen moverse entre proyectos de manera cada vez más individualizada. Esto lo dice, por ejemplo, Tomás Egea en su libro Poder y Creación Artística en México. En el marco del capitalismo neoliberal, participar en múltiples proyectos ha pasado a ser no solo una necesidad económica, sino también un requisito para que las personas construyan una carrera profesional sólida, interesante, a menudo sacrificando la salud y la calidad de las actividades realizadas. O sea, hay una autoexplotación ahí tremenda, pues, ¿no? En resumen, muchas de estas pequeñas acciones representadas en proyectos de corta duración y escasos recursos, rara vez abren verdaderas oportunidades para las personas que son sus destinatarias. Lo que prevalece en la vida de esas personas, pues no es el proyecto, sino las condiciones materiales muchas veces precarias, violentas, y pues los procesos de significación que las sostienen. Entonces, cuando se ejecutan estos proyectos, pues tendemos a aceptar, quienes hacemos gestión cultural, que pues los proyectos terminan siendo eso, breves intervenciones que si bien nos va, pues van a cumplir con ciertos objetivos. Se nos olvida que esas intervenciones por sí solas no transforman realidades complejas. Les comparto otro ejemplo. Ahora, o sea, vinculado a lo que ya he dicho, pero que ahora pone el énfasis en otra cuestión que también me gustaría, a la que también me gustaría llamar su atención, ¿no? Perdón, Poco nos Adriana, dime, rapidísimo. Me preguntan que si puedes abrir tantito más las imágenes. ¿Se puede? abrir tantito más las imágenes. Si Posiblemente no, pues sí, ahorita no. creo que sí, a ver, Sí, a lo mejor sí. Ajá. Y a lo sí, mejor ahí está. sí. Yo ahorita les pregunto, pero creo que es Ok, mejor. Sí, muchas gracias, vale, Adriana. muy bien. Disculpa. No, adelante. Les decía que va otro ejemplo de estos sentidos comunes que ya luego no nos preguntamos, ¿no? Poco nos detenemos a considerar la influencia que el neoliberalismo ha tenido en nuestra práctica, dado que desde hace algunos años comenzamos a referirnos a nuestra labor no como promoción o animación, sino como gestión cultural, un término que claramente evoca el vocabulario empresarial. Esto se relaciona concretamente con el project management, un concepto que ha permeado tanto organizaciones públicas como privadas en el ámbito cultural. Este cambio en Iberoamérica se da en el marco de la incorporación del capitalismo neoliberal, que no es solo hoy el modelo político económico mundial dominante, sino que es una poderosa configuración cultural, para hablar en términos de Alejandro Grimson, en donde se comparten tramas simbólicas, horizontes de posibilidad, desigualdades de poder y una historicidad específica. Esto es muy importante porque al dirigismo cultural que ya describía antes, orientado mediante la promoción o la animación, se le suma ahora otro componente que se ha vuelto en la práctica
el que pareciera recibir más atención. A la cultura hay que dirigirla estratégicamente, de forma racional, planificada. Si bien este giro pudo ser positivo frente al despilfarro y nepotismo de las instituciones culturales del pasado, y bueno, de eso sabemos mucho en México, al desplazar la atención del qué al cómo, es muy fácil que aquel dispendio y nepotismo solo terminen disfrazándose de eficiencia e imparcialidad. Entiendo, por supuesto, que esta forma de planear las acciones sirve, entre otras cosas, para que la comunidad cultural nos responsabilicemos en el ejercicio de los dineros públicos y que una forma de hacerlo es definiendo con la mayor claridad posible para qué se quiere el recurso, qué se hará con él y qué se espera lograr. Lo que a mí me parece cuestionable es que esta metodología de la planeación a veces acapara nuestro entendimiento de cómo incidir en la realidad y que quienes no lo hagan de ese modo automáticamente se entienden como que no saben de gestión cultural, ¿no? Lo que veo es que hay procesos que no se dejan asir tan fácilmente y que por lo tanto requieren de metodologías flexibles, creativas y participativas, lo que no significa que no debamos partir de determinadas hipótesis de trabajo, de diseñar ciertos protocolos de interacción o de rendir cuentas de lo que hacemos y logramos. Se trata, creo yo, en el fondo de no olvidar que diseñar un proyecto desde la perspectiva del marco lógico es solo una de las muchas metodologías posibles y que por lo tanto es solo un medio, no un fin en sí mismo y que por esta razón, tiene alcances limitados que toca asumir y tener muy en cuenta. En este momento podría parecer que al mencionar este tipo de gestión cultural me limito a pensar en proyectos mayormente financiados por terceros como gobiernos, empresas. Sin embargo, no es así. Desde las universidades, por ejemplo, estamos constantemente enfatizando a los estudiantes la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento para sus proyectos culturales, siendo clave la obtención de recursos autogenerados. En el contexto de la industria creativa, esta diversificación es esencial, ya que debido a la reducción de presupuestos gubernamentales destinados a la cultura, nos hemos ido convenciendo de que todas las iniciativas culturales pueden y deben volverse autosuficientes e incluso generar ganancias. Esta perspectiva resulta atractiva para muchos, ya que no solo implicaría escapar de la precariedad económica, sino también liberarse del control estatal y alcanzar una mayor independencia. Sin embargo, tengo dos preocupaciones al respecto. La primera es que este paradigma podría llevarnos a abandonar la exigencia hacia el Estado para que cumpla con su responsabilidad en materia de derechos culturales. Mi segunda inquietud es que pensemos que la única forma de lograr autosuficiencia es mediante la mercantilización de los bienes y servicios culturales dentro de un circuito comercial, o que al aceptar este enfoque lo hagamos sin una adecuada crítica y estrategia. En un entorno como en el que vivimos hoy, en donde el poder se encuentra tan atomizado, tan difuso y es tan complejo, podemos llegar a creer que las alternativas son solo aquellas que se nos presentan hoy como las normales, las esperadas, las emprendedoras, las innovadoras. Por el contrario, a veces esas opciones terminan precarizándolo todo aún más y peor aún, pensamos que cuando las cosas salen mal es solo atribuible a nuestra incapacidad o ineptitud. Y es que nadie nos dice nunca, por ejemplo, que el mercado cultural tiene fallas desde el punto de vista económico y que para sortearlas podemos terminar pactando con aquello que dijimos siempre que no era negociable, como el cuidado de nuestra vida o de la de otros, humanos o no humanos. Cierro este asunto de la gestión cultural disciplinarizante diciendo lo siguiente. Diciendo dos ideas. La primera es que si bien es una opción legítima el financiamiento de las iniciativas culturales por parte de los gobiernos y las grandes empresas nacionales o transnacionales, así como la búsqueda de la monetización de algunas de las acciones que impulsamos desde nuestros proyectos, no habría que olvidar las tensiones que todo ello genera. Por eso vale la pena que no dejemos nunca de preguntarnos quiénes, desde qué parámetros y con qué objetivos se decide lo que culturalmente debe existir, generalizarse o conservarse, y sobre todo a costa de qué y de quiénes. Eso evitará que sin saberlo
o quererlo, instrumentalicemos nuestras acciones, dejando de lado lo que de principio queríamos abordar. En segundo lugar, emprender no debe interpretarse como una búsqueda exclusiva de la reproducción del capital económico para unos pocos, en detrimento de los trabajadores de la cultura o de los destinatarios de esos bienes y servicios. No es la única forma de asegurar la sostenibilidad de una iniciativa. Yo creo que, o sea, que lo más importante es identificar quiénes son los verdaderos beneficiarios de las acciones que emprendemos y cómo eso reconfigura o no el panorama del orden social predominante. Bueno, hasta aquí este primer gran conjunto relacionado con la primera parte de mi planteamiento. Ahora, las artes expandidas, ¿no? Que está aquí en la pantalla, ¿no? Las artes expandidas o de las artes fuera de sus fronteras, implicadas en y con la vida. Bueno, voy a darles un ejemplo y a ver si me van siguiendo en ese ejemplo para poder describir lo que está sucediendo en las artes hoy. Diseñar un proyecto con un inicio y un fin determinados y plantear las tareas a realizar con sus responsables y entregables respectivos puede ser útil, por supuesto, en muchísimos casos. Saber además que el tiempo de duración de ese proyecto no se eternizará, seguro que alivia muchas incertidumbres y malestares. Esto es, si yo, por ejemplo, fuera a montar una adaptación de la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, para montarla en un teatro que financiará su producción a fin de que se presente durante una temporada que constará de 10 representaciones, es claro que necesito transitar por una serie de pasos que me lleven a la concreción de estas acciones en un tiempo y espacio dados. En este caso, la dramaturgia está ya prácticamente resuelta y si se tienen las fechas para el estreno y la conclusión de la temporada, así como los días exactos de las funciones, se puede contratar al elenco, así como a los vestuaristas, iluminadores, escenógrafos. De esta forma se hacen los cálculos de los salarios a pagar y de los costos de la producción en general, incluyendo también lo relacionado con el marketing y la comunicación. Si el proyecto se ejecuta bien, pues es muy posible que se llegue a una puesta en escena de calidad y con un buen número de espectadores. En fin, no abundo más en este ejemplo porque creo que queda claro dónde quiero llegar, que es que en este esquema de lo artístico todo está más o menos organizado. Los roles de los creadores, los creativos y los gestores involucrados, así como la actuación de los públicos convocados, el lugar en donde la acción artística se desarrollará, el tema a abordar y a comunicar para llamar la atención de los posibles espectadores, la consecución de los pasos a seguir para que el estreno se dé en tiempo y forma, etcétera. Ahora, ¿cómo tendría que llevarse a cabo la gestión de una pieza escénica que sigue caminos de investigación-creación como los que voy a compartirles a continuación? En esta pieza hipotética no se parte de una dramaturgia ya existente y de hecho, para su confección participan o van a participar no solo el dramaturgo y el director de escena, sino el elenco completo. Y sobre todo, se van a convocar a varios miembros de la comunidad que se ve implicada en el asunto que se quiere abordar en la pieza. Pensemos, por ejemplo, en que esas personas va a ser gente que se ve afectada por la devastación medioambiental en un área natural de valor inestimable para nuestro país y para una región en particular. ¿Qué se tendría que saber sobre esa problemática? ¿Cómo y a quiénes se tendrían que convocar para entenderla y abordarla? ¿Qué responsabilidades éticas, políticas y hasta económicas se tendrían que establecer entre creadores, creativos, gestores culturales y las personas de la comunidad que participen en la confección ya no solo de la dramaturgia, sino de todo el dispositivo escénico? A lo anterior sumémosle que ante problemas tan complejos, las herramientas técnico-expresivas del teatro, pues seguramente resultarán insuficientes, por lo que quizás sea necesario acudir a artistas y a otros expertos que no son artistas para sumar recursos que durante el camino se van haciendo indispensables. Por ejemplo, la grabación de ciertos paisajes sonoros, el levantamiento de imágenes fijas o en movimiento que luego se proyectarán para generar ciertos efectos de sentido cuando la pieza se presente.
Resulta que además esos sonidos o esas imágenes requieren de grabarse respetando las formas de vida humana y no humana que habitan en ese territorio. Y para poderlo intervenir, será necesaria la guía de científicos especializados y o de personas de la comunidad poseedoras de ciertos saberes tradicionales. ¿Cómo se hace todo eso de manera participativa en un entorno de diálogo, colaboración, respeto y confianza mutua? Como no siempre es claro a qué resultados se llegará en la puesta en marcha de procesos de investigación, creación tan experimentales, es difícil de primera intención prever las necesidades de los espacios en donde itinerará la pieza y por lo mismo, por los cálculos de costos y de tiempos, pues tampoco son tan claros. ¿Y qué decir de la comunicación que se compartirá en los diferentes medios para convocar a todas aquellas personas que no han participado directamente en la elaboración de la pieza? Que a esas alturas ya no es necesariamente teatro, sino algo más, algo que se expandió a una categoría un poco indescifrable, porque en la pieza hay testimonios, pero también ficción, hay performatividad teatral, digamos, pero también audiovisualidades que a rato pudieran recordar lo que se vive en un cine y así diciendo. Lo más importante creo es cómo se crea sentido en torno a la problemática que inspiró al trabajo artístico sin hacer extractivismo social ni banalizar, espectacularizar o mercantilizar lo que ahí está contenido. Lo que he descrito es lo que hoy sucede en el momento contemporáneo de las artes. Hay un interés cada vez mayor de los creadores, creativos y gestores culturales por involucrarse e incidir en su contexto mediante metodologías colaborativas, así como de una búsqueda creativa que se contamina constantemente de otras disciplinas artísticas y no artísticas, trastocando roles y viejos acuerdos que además pues tienen el propósito de dignificar su quehacer profesional y su vida mediante el cuidado mutuo. Veo también una manifiesta capacidad creativa y una voluntad política de muchas comunidades que buscan participar en estos procesos artísticos, sosteniendo un rol activo en su autorrepresentación, digamos, de sí mismas y de sus malestares. Y esto, según veo, está sucediendo pues en lo que tradicionalmente llamamos o seguimos llamando cine, artes escénicas, artes visuales y plásticas, incluso en la literatura. Claro, de formas muy precisas y concretas, pero con un propósito muy identificable de cuestionar también los lugares comunes desde donde se había venido entendiendo a las artes y por supuesto a sus practicantes, a sus destinatarios y a los lugares en donde típicamente se entendía el fenómeno, que el fenómeno artístico debía suceder. Voy a la última diapositiva de mi presentación porque hasta aquí le voy a parar, no dejando, o más bien, no sin dejar algunas preguntas abiertas, que es, o que son las que yo quiero como dialogar con ustedes. Y que tienen que ver con lo siguiente, o sea, ¿qué tipo de gestores culturales tendríamos que formar para que sean capaces de incidir en estos procesos creativos y sociales tan complejos de las artes expandidas, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas organizativas que van más allá de los proyectos de corto aliento tendrían que construirse para que estos creadores, creativos y gestores culturales puedan desarrollar este tipo de procesos en donde las artes tienen mucho que decir? Cómo acompañar desde la gestión cultural estas prácticas artísticas que desafían a lo tradicional, en donde la creatividad y la indisciplina son herramientas en vez de obstáculos. En fin, ¿qué pactos de sentido en términos de la gestión de lo artístico e incluso de las relaciones sociales se están poniendo en tensión a partir de estas prácticas indisciplinadas? Bueno, hasta ahí cierro. Espero haber sido clara y si no, bueno, tendremos creo que mucha oportunidad de seguir dialogando, pues a raíz de sus comentarios y bueno, les escucho. Muy bien, pues aquí quedan las preguntas, ahí están estas preguntas que nos acaba de hacer Adriana, la doctora Adriana, para que quienes quieran contestar, quienes quieran participar con nosotros, puedan hacerlo, ya sea en base a esas preguntas que ella Uh -huh. dejó
o en base a preguntas que hayan, que nazcan de ustedes en un momento para que satisfagan la necesidad que se ha abierto con este tema en todos ustedes, ¿no? No sé, Tita, si tenemos por ahí algo. No, todavía no. Déjenme enciendo tantito el micro también en Facebook para que me escuchen. Por favor, quienes están en Facebook, ¿me pueden decir si ahora me pueden escuchar? No, ahora solamente les leo rápidamente algunos saludos que les están mandando de parte de Raúl Armenta, Yolanda Luna, Fidel Méndez, Gabriel Ignacio Acosta Nieto, que dice que felicidades por la iniciativa y la calidad de los contenidos. Yolanda Luna nos saluda desde San Miguel de Allende. Dice, saludos a las tres personas talentosas del diálogo, en especial a mi maestro Alfonso Hernández, súper invitada. Acá les sigo desde San Miguel de Allende. Y bueno, también Gabriel nos dice que está Nacho Acosta desde la UP en Campus Guadalajara. Y pues bueno, los invitamos a hacer las preguntas. También está Columba Cortés de León, dice saludos desde la Ciudad de México. Y los invitamos a hacer sus preguntas y bueno, lo que ustedes quieran preguntar. También en Zoom, bienvenidos a los que están conectados por Zoom. Quienes quieran hacer sus preguntas, los pueden hacer a través del chat. Alfonso. Pues la provocación para la reflexión es muy, muy interesante. Yo ya lancé mi pregunta por Facebook. Tengo muchas ¿Sí? preguntas también, además de las que tú misma nos compartes, Ujú. Adriana. Eh, una que yo te decía ahorita, este, caray, así. Sí, a ver, sobre el papel de las tecnologías, cuando yo pienso en artes Ujú. expandidas, me lleva inmediatamente también no solo a la interdisciplina, sino también a la intertecnología, ¿no? De todos los últimos Ujú. desarrollos tan recientes que interactúan todos de un jalón, dependiendo de cómo vaya evolucionando el proceso, como que acabas de describir con algunos ejemplos. Yo diría, ¿qué papel juegan entonces las tecnologías emergentes, sobre todo las más recientes, en la evolución de las artes expandidas? Y cómo deberían de tratarlas o de atenderlas o de considerarlas los gestores culturales indisciplinados, como les dices tú. Bueno, me arranco con esa pregunta, si les parece. Creo que es muy interesante lo que planteas, Alfonso, porque cuando yo hablaba de esta expansión técnico-expresiva, por supuesto que también pensaba digamos, en las artes digitales y por lo tanto en la incorporación de ciertos recursos que, que hoy por hoy están trastocando, vamos a decir, ideas tradicionales asociadas a la autoría, como pudiera ser el uso de ciertas plataformas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde comienza y dónde termina la autoría de una determinada obra cuando se utilizan insumos que fueron creados en respuesta a ciertas preguntas o lo que fuera por medio de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una interrogación muy fuerte a estas cuestiones de autoría, como sucede también, por ejemplo, con la incorporación de las comunidades en la investigación y la creación de una determinada pieza artística, ¿no? Ahí yo les daba un ejemplo, ¿no? En relación con la dramaturgia y luego cómo esa dramaturgia da lugar a una puesta en escena y bueno, cuando la dramaturgia se construye de forma colaborativa,
pues de quién es la autoría, ¿no? Pues bueno, habrá una autoría colectiva, ¿no? E incluso a veces eso ni siquiera se resuelve poniendo los créditos de todas las personas que participaron, ¿no? Porque hay metodologías que permiten que, digamos, se amalgamen de tal modo las ideas que sea como muy difícil distinguir quién dijo qué y en qué momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que surgen cosas muy interesantes. Las tecnologías creo que también juegan un papel muy importante en procesos que tienen que ver con la comunicación de estas prácticas artísticas y, por lo tanto, con su distribución y su difusión. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que vimos mucho en las artes escénicas, por ejemplo, pensando en teatro, en danza, bueno, es que artes escénicas y visuales, o sea, teatro, danza, música, y bueno, otras expresiones más de carácter visual, es que se potenciaron un montón a partir de estas tecnologías, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la videodanza, pienso, por ejemplo, en piezas que tenían como distintos dispositivos desplegados de forma presencial, pero también en línea, ¿no? Y que se retroalimentaban, o sea, que la experiencia se retroalimentaba una a otra, yendo del online al offline, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que la expansión también tiene que ver con las posibilidades que dan estas tecnologías, sin lugar a dudas, ¿no? Y el trastoque, por lo tanto, y ya para cerrar esta idea, en lo referente a la creación, a la producción, la distribución, la difusión y bueno, ya no se diga también en el consumo, ¿no? Hay una Sí. pregunta en Facebook. Bueno, no sé, Alfonso, ¿quieres No, no, adelante, decir algo? adelante, Ok, hay adelante. una pregunta en Facebook que nos hace Yolanda Luna. Dice, bueno, es un comentario. Dice, en un curso de curaduría definían a una curadora con palabras tales que pensé en una gestora cultural. Siempre en los límites de los conceptos, en los bordes, fronteras y mundos que se traslapan, me gustaría Ujú. conocer su opinión acerca de las prácticas especializadas y pensar en modos colaborativos, más que seguir con un estilo empírico de la gestora que todo lo hace y a Ujú. todo le entra, aunque no sepa Ujú. de todo. Sí, fíjate que es muy interesante esto que preguntan. Eh, Recuerdo que hay un texto de Víctor Vich, que es un investigador peruano, que habla sobre el perfil de los gestores culturales, como del perfil deseable de los gestores culturales. Y lo que él plantea en ese texto es que mmm, quienes se dedican a esta labor tendrían que tener como eh, cuatro, ¿cómo le llama él? Como cuatro talantes, vamos a decir así, como cuatro talantes. Uno de ellos se lo describía como el del etnógrafo, es decir, como un sujeto que sea capaz de leer y de comprender los contextos sociales en los que va a intervenir, ¿no? Eh, Luego hablaba de un talante más asociado a el de la militancia, y que más que pensar a la militancia desde una idea propiamente política, él se refería como a la constancia, ¿no? A la constancia que justamente tiene que ver con la incidencia en procesos, ¿no? En procesos de largo aliento. Entonces se tiene que ser militante en la medida en que se está presente
en la medida en que se trabaja con las comunidades, etcétera, etcétera. Luego estaba el talante como más de carácter administrativo y decía, a ver, o sea, los gestores culturales tienen en sus manos una serie de recursos que hay que saber administrar, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos recursos son escasos y bueno, hay que saberlos llevar de la mejor manera, pero hablaba también del talante del curador. Y por eso me acordé de este texto, porque él decía que al final de cuentas los gestores culturales crean narrativas, ¿no? Alrededor de determinados asuntos, cuentan historias mediante sus intervenciones. Entonces, yo ahí es donde vinculo el trabajo de un curador y el trabajo de un gestor cultural. Si bien es cierto que, vamos a decir, quien gestiona una determinada intervención no necesariamente tiene que hacer el trabajo de curaduría, sí tiene que tener claro que desde esa intervención se va a contar algo, se va a crear una narrativa y para eso entonces requiero de desarrollar habilidades curatoriales o trabajar con alguien que las tenga, porque así es como la gestión cultural crea sentido, así es como la gestión cultural produce significados, así es como la gestión cultural eh, genera un discurso a propósito de algo. Entonces, bueno, yo coincido plenamente en esto que plantea el autor que ya citaba y que para mí además ha sido muy importante para pensar en estas cosas que ahora mismo les compartía, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si con ello respondo a la pregunta, pero bueno, espero que así sea, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasos o concretos o más o menos tips darías a unas personas, a las personas que quieran iniciarse en la gestión de artes expandidas? Mm. Fíjate a ver, creo que de entrada es muy importante eh, comprender lo que está sucediendo en este campo de las artes expandidas, por llamarle de algún modo. Y eso implica eh, involucrarse no solo desde la gestión, sino también como participante de las experiencias que estas prácticas promueven. Eh, es decir, lo voy a simplificar. Creo que un gestor que quiera dedicarse a eso tendría que mmm, consumir muchas de estas experiencias para entonces Ah, comprender el tipo de cosas que se quieren incentivar desde ahí. Este, y creo que también toca acercarse de manera teórica e histórica al fenómeno artístico para igualmente entender que mucho de lo que está sucediendo ahora no es que necesariamente sea nuevo. Yo hablaba, por ejemplo, daba el ejemplo de Bertolt Brecht, ¿no? Y bueno, él, como otros artistas de lo escénico en la primera mitad del siglo XX, pues fueron parte de una serie de vanguardias que ya de por sí estaban modificando lo que para entonces tradicionalmente se entendía como lo artístico, ya sea en el teatro, en la danza, en la plástica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace distinto ahora la puesta en marcha de estas prácticas artísticas expandidas? Bueno, pues de entrada el contexto en el que se están desarrollando, eh, que de algún modo determinan, porque limitan y posibilitan ciertas cosas, ¿no? Que antes no necesariamente, pues, eran posibles o imposibles, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, creo que es muy importante conocer el devenir
de eso en lo que uno quiere incidir. Y me parece que, digamos, ya para hablar de cosas como mucho más prácticas, eh, a mí me gusta pensar al gestor cultural como alguien que posibilita diálogos y que hace un trabajo de mediación en el marco de esos diálogos. Y, y en ese sentido, pues tendría que ser un agente que no llegue a imponer eh, su visión de las cosas, por ejemplo, respecto de cómo se tiene que desarrollar un proyecto, sino más bien escuchar las necesidades de los creadores, de los creativos con los que va a trabajar, de las comunidades, e ir proponiendo, sí, con base en ciertas metodologías ya diseñadas, pues la utilización de ciertas herramientas para desarrollar no un proyecto, sino un proceso a la medida. Y eso supone mucha creatividad, supone mucha flexibilidad y supone también mucha astucia, porque, porque si bien esos procesos se pueden desarrollar de este modo, pues las instituciones que financian parte de esos procesos eh, o las instituciones que van a comunicar lo que se está desarrollando, pues no necesariamente tiene como las herramientas para descifrar lo que ahí está sucediendo y por lo tanto el andamiaje para posibilitarlo. Pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le explicas a una institución pública que te financió parte de esta pieza escénica que yo ahora sobre la que ahora hipotetizaba? ¿Cómo le explicas que, mmm, aunque te dio el dinero hace 3 meses, tú todavía no vas a tener, o sea, tú todavía no tienes claro cuál va a ser el resultado y por lo tanto a cuántas personas se van a atender, ¿no? Mediante esa pieza que te financiaron o que en parte te financiaron. Entonces hay que ser muy astuto, muy astuta eh, para tratar, ¿no? Con estas instituciones y generar certidumbre, generar confianza e ir compartiendo lo que se pueda ir compartiendo generando alianzas, pues, ¿no? Generando alianzas que permitan que estos procesos experimentales se lleven a cabo, ¿no? Eh, pero no es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla, pero creo que es muy importante, ¿no? Como insisto, esta flexibilidad, esta creatividad y esta astucia como para poder ir desarrollando esta mediación que se necesita entre todas y todos los involucrados. Muchas gracias. Adriana, una pregunta, Adriana. Mira, o mejor dicho, un comentario también, ¿no? En el caso de las artes plásticas, Uh-huh. y las conocemos y las definimos muchas veces como murales dentro de espacios o como obras de atril, ¿sí? Uh-huh. Y resulta que desde hace mucho tiempo Uh-huh. tenemos mucha actividad Uh-huh. pictórica en las Uh-huh. calles de las Uh-huh. ciudades o de los pueblos o de las Uh-huh. comunidades, en donde están ellos, los pintores, en coordinación y en pláticas generalmente con la comunidad para ver qué es lo que quieren que se pinta o cómo les dan el permiso para Uh-huh. poder pintar de Uh-huh. acuerdo a lo que está sucediendo en esa comunidad. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Aquí en Oaxaca, por Uh-huh. ejemplo, noviembre del año antepasado, una serie de pintores se unieron para hacer una alegoría, por decirlo de alguna manera, que es una Uh-huh. obra de arte, la hicieron realmente, Uh-huh. sobre la tradición de los muertos en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, platicaron entre ellos, entre todos, y dijeron, bueno, pues yo opino esto, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, y así se hizo
esta obra, ¿no? Me parece que para mí el gestor cultural no solamente debe ser audaz y no solamente debe tener el diálogo con la comunidad, eso es la base de todo, sino lo que dijiste hace un momento también, ¿no? No puede imponer su idea, ni su deseo, ni su cariño por lo que quiera, que cree él que la comunidad pueda necesitar para satisfacer ciertas necesidades que tiene, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estas manifestaciones pictóricas que se dan en la calle, que además, si las vemos, hay algunos que tienen, que son, que se dice, bueno, pues ¿cómo se llama esto? No son, no son pinturas completas, sino son Ujú, manifestaciones de ujú, grupos de jóvenes que ujú, quieren decirle algo a la comunidad, ¿no? Y que lo ujú, pintan en las paredes, ¿no? Entonces, ujú, ahí está sus voces de ellos, pero a ujú, través de las artes ujú, plásticas, ¿no? Yo creo que esa es una de las importancias también que pueda tenerse en cuanto a que el gestor cultural debe de tener esa sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad para poder ver que lo que ofrece de este lado, que es el arte, lo ujú, reciba el público ujú, efectivamente y participe con él, no ujú, solamente lo reciba pasivamente, sino que también participe. Un ejemplo muy rápido es en el teatro, por ejemplo, hay unos cuentos de un señor Miller, un norteamericano, en una investigación que hace en Oaxaca, ujú, en el grupo de los Mijes, ¿sí? En donde platican sus cuentos ellos, ¿no? Sus ujú, fantasías, sus creencias, sus, pues parte de su forma de ser, inclusive, ¿no? Y se plasman en esos cuentos. Viene un director de teatro, le gusta el cuento y entonces dice, vamos a llevarlos al escenario. ujú, Y junta, ya este señor ya había fallecido, entonces junta a la comunidad y platica con ellos, con los niños, con los ancianos, por qué esos símbolos dentro de esos cuentos, a qué se refieren y cómo se desarrollan y de qué les sirven a ellos. ujú, Entonces, hacen una obra de teatro, ¿sí? Hacen un espectáculo teatral, pues, ¿sí? Escénico, que realmente atrae mucho y deja muchos mensajes, te va dejando muchos mensajes a un ujú, público que está dirigido, que es infantil. Entonces, ujú, no es un público de adultos, sino que más ujú, bien es un público infantil en las funciones a las que va dirigido. Y ujú. eso también es otra parte. Sí, yo creo que señalas varias cosas muy, muy importantes, Sergio. Por un lado, hablas de cómo la calle cada vez más se ha visto ocupada, en el mejor de los sentidos, por eh, estas intervenciones y prácticas artísticas, que eso es maravilloso porque pues al final de cuentas la calle es un escenario de lo público, ¿no? Y bueno, eso pienso que es sensacional y que tiene que ver con esta expansión de las artes respecto de la caja negra o la caja blanca, es decir, el museo o el teatro, hacia otros escenarios que no necesariamente se entendían como para alojar a dichas expresiones, aunque hay que decir que si revisamos la historia, pues claro que mucho de lo artístico tuvo una presencia muy importante en la calle hasta que se le encerró, ¿no? En estos espacios. Pero bueno, eso creo que es muy importante señalarlo. Y también es muy importante señalar con este ejemplo que planteabas del trabajo con esta comunidad indígena, ¿no? Y de cómo se incorpora la cosmovisión de dicha comunidad, ¿no? Y de cómo esa cosmovisión se comunica mediante la pieza escénica a niños y niñas que posiblemente no formaban parte de esa comunidad indígena, pues es también otro ejemplo, ¿no? De cómo eh, al final de cuentas eh, hay unos diálogos en los que
de los que está formando parte las artes mediante estos mecanismos y pues de los que los gestores culturales debemos ser sensibles, ¿no? Y estar muy atentos para encaminar, para fortalecer, para potenciar, para, digamos, ayudar, ¿no? A que se den en los términos de quienes están buscando que eso suceda. Que no quiere decir tampoco que nosotros como gestores culturales no tengamos la posibilidad de compartir nuestro punto de vista. Es que eso es una cosa y otra, como bien decíamos, es imponer, ¿no? Imponer y en muchas ocasiones también el modo es forma. Por eso insistía yo tanto en estos asuntos de planificación y de desarrollo de proyectos, no porque sí, en per se sean malos, sino porque a veces al imponer ciertas metodologías estamos determinando esos diálogos y esos contenidos, digamos, que se pueden generar, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, desarrollar metodologías a la medida, en vez de llegar a imponer, sobre todo tomando en cuenta que pues los procesos con las comunidades difícilmente pueden ser breves. O sea, se requiere, precisamente por esto que yo recuperaba antes de Víctor Vic, pues si vamos a ser etnógrafos, hay que entrarle de lleno a comprender el contexto en el que queremos incidir, ¿no? O en el que queremos, sí, en el que queremos participar de algún modo, y eso toma tiempo, ¿no? Tomando en cuenta, perdón, ya nomás cierro con esto, tomando en cuenta que también trabajar con comunidades no está exento de conflictos, de visiones encontradas al interior de las propias comunidades. Entonces, no es una cosa sencilla, ni el que un gestor cultural quiera entrar a colaborar con una determinada comunidad que enfrenta una cierta problemática, como no es sencillo que los artistas estén queriendo participar también junto con esas comunidades, ¿no? Entonces, eso pues hay que tomarlo en cuenta. Fíjense que se están generando unas preguntas que de hecho vienen mucho a lo que acabas de considerar y comentar. No sé si me escuchan en Facebook, a ver, déjame nada más revisar. Que luego, ajá. Y pues no sé, Alfonso, si quieres plantear tu pregunta o quieres que la lea. Mm, Bueno, no, pues, si quieres lo digo yo en breve para atender las demás preguntas que están en el Facebook, que están muy interesantes. Brevemente, nada más era preguntarte, Adriana, si tendrías algunos casos concretos particulares que nos pudieras recomendar como para darle seguimiento. Yo conozco, por ejemplo, lo que tú nos trabajaste, nos has compartido de tu estudio durante el doctorado aquí en Guadalajara, pero si nos pudieras recomendar algunos casos que pudiéramos, quienes estamos aquí atentos a este diálogo, seguir después, ya sean en otros lugares del país, aquí de México, o en otros países. Si nos pudieras dar esos ejemplos, creo que nos quedaría el trabajo de seguir reflexionando sobre esto que nos planteas. Totalmente, con mucho gusto les puedo compartir algunos ejemplos. Miren, este ejemplo hipotético que yo les compartí hace rato respecto de proyectos que están queriendo incidir en cuestiones medioambientales, en realidad tiene que ver con un interés que he tenido recientemente de mapear a prácticas artísticas que están queriendo incidir pues, en este tipo de problemáticas, vamos a decir antropocénicas, o sea, problemáticas que tienen que ver con cuestiones del cambio climático, devastación de flora y de fauna, interrupción de pues distintos ciclos de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un par de casos
o de plataformas artísticas, una que se desarrolló en lo que queda del lago de Texcoco, en el Estado de México, y otro que se desarrolló en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, México. Y en el primer caso, es una plataforma que se llama Todo lo Vivo, Todo lo Muerto, el lago de Texcoco, de una artista visual colombiana que vive en México, que se llama Adriana Salazar, y que empezó a desarrollar desde 2015. Y bueno, lo que ella hace es como generar tres, vamos a decir, intervenciones muy concretas en el marco de esta plataforma. Una tiene que ver con algo que ella llamó Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, el lago de Texcoco, que cuenta con soporte impreso y digital, y cuyas entradas, o sea, para pensarlo como en términos de una enciclopedia, van desde el abandono y el aeropuerto hasta la ruina y la tolvanera. Y luego también desarrolló, en el marco de esta misma plataforma artística, algo que denominó Recetario Biocultural del lago de Texcoco. Entonces, desde una narrativa que construyó a varias voces, en las que incluyó a gente de las comunidades locales de la zona y un colectivo de artistas al que la propia Adriana Salazar pertenece, pues incorpora, digamos, la preparación, o más bien incorpora los ingredientes para la preparación de cosas como, de platillos como los siguientes: pato a la basura, el megaproyecto del fallido nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el caviar de los pobres, etcétera, ¿no? Y luego también creó, en el contexto de esta misma plataforma, algo a lo que ella llamó Museo Animista del Lago de Texcoco, que es un museo performativo que ha tenido varias activaciones en distintos lugares. A mí la que me tocó ver fue en el Centro Cultural de Los Pinos, en donde una parte de este museo que ella arma se presenta en una exposición que se llamaba Hecho Consumado, que es, bueno, una exposición que se prepara, insisto, ahí en el museo o en el Centro Cultural Los Pinos. Entonces, ese, por ejemplo, sería un proyecto, ¿no? Para hablar un poco más de este museo animista, lo que ella hace es que recolecta una serie de algo así como 400 piezas, hace como esta recolección de las piezas mediante técnicas etnográficas y arqueológicas, justo en el área pues en donde se encuentra el territorio del lago de Texcoco, ¿no? Y que ahora es un parque ecológico, pero que, como todos sabemos, estuvo en disputa por la construcción del aeropuerto, que bueno, al final se clausuró, pero para mí ese sería un proyecto como muy interesante, ¿no? Otro podría ser una plataforma que se denomina Teatros del Paisaje, Cuatro Ciénegas, que se llevó a cabo durante la pandemia en el 2021, que fue desarrollado por la compañía Opcional, que está encabezada por el artista escénico Aristeo Mora. Y pues lo que hicieron ellos ahí, digamos que tenía como también como dos vertientes. Una, a la que le llaman Diarios del Desierto, que es un sitio web en el que se despliega un archivo que desarrolló la compañía Opcional junto con las personas que acompañó a la compañía en sus recorridos. Imágenes, sonidos, objetos, crónicas, artículos científicos, reconstrucciones históricas de determinados acontecimientos en la zona. Y luego también hicieron una pieza escénica que es como una especie de docuficción, se llama Panoramas de Cuatro Ciénegas, que se ha activado también en varias ocasiones y que, a ver, la pieza está conformada de un paisaje sonoro, de un performance,
que está acompañado por varias propuestas audiovisuales en donde se narra una historia de un supuesto futuro de Cuatro Ciénegas en donde Cuatro Ciénegas ya desapareció, ¿no? Porque es, digamos, un contexto de suma importancia medioambiental, pero que está amenazado por la extracción pues del agua, ¿no? De parte de distintas empresas en la zona. Entonces, esos son los ejemplos que a mí se me ocurren, Alfonso, como para hablar de esto que está sucediendo en las artes expandidas, ¿no? Se les puede llamar así. Sí, gracias. Adelante, Tita. Muchísimas gracias. Les voy a leer las preguntas de la pregunta ahorita de Majo Reyes. Dice, ¿cómo consideras tú debe lidiarse desde la gestión con aquellas situaciones donde las artes en su papel como oportunidad de respuesta política a conflictos sociales o incluso socioambientales, como pasa en Jalisco con el río Santiago, implican no solo la colaboración de las comunidades, sino de actores externos que pueden ser un punto de conflicto en las mismas comunidades por su visión como externos o como quienes ya pueden, perdón, o como quienes ya pueden ser para las comunidades un otro culpable. Uh-huh. Híjole, pues es que ese es un tema muy, muy complejo que, que no solo quienes hacen gestión cultural, sino quienes se dedican a la práctica artística tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, los problemas sociales que nos acojan, que nos azotan ahora, que nos estrujan en este momento, son sumamente complejos. Pienso, por ejemplo, en cuestiones vinculadas con violencias asociadas al crimen organizado, a las desapariciones forzadas, etcétera, o a cuestiones medioambientales, ¿no? En donde hay intereses empresariales, políticos, pero a la vez también los intereses de los propios habitantes del área. O sea, claro que es muy complejo lidiar con esas problemáticas y poder construir una narrativa de esas problemáticas a partir de una determinada intervención artística. Yo, digamos, algo que siempre me ha parecido muy importante es que se tenga claro como cuáles son los alcances y las limitaciones de este tipo de intervenciones. Yo siempre creo que las prácticas artísticas lo que pueden hacer es interrumpir los sentidos comunes y movilizar, digamos, otras maneras de ver y de hacer ver esa determinada problemática. Creo que a partir de un proyecto cultural y de una intervención artística, difícilmente se puede lograr más. Ahora, eso no es poca cosa. Yo parte de lo que creo, eso ya no lo desarrollé ahora, pero yo creo que las artes pueden ser también una forma de conocimiento, una forma de acercarnos a determinados saberes si logramos construir una narrativa que dé cuenta de eso que queremos comunicar, ¿no? Entonces, sí es muy delicado trabajar con comunidades y con las problemáticas que enfrentan las comunidades porque hay muchos intereses imbricados, insisto, a veces dentro de las propias comunidades, ¿no? Porque resulta que gente de esas comunidades trabajan para las empresas que son las que están contaminando el agua, por ejemplo, ¿no? O porque resulta que personas de esas comunidades, pues, tienen a familiares trabajando en el gobierno local, que es el que no posibilita que haya el saneamiento de esas determinadas aguas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante hacer esos procesos de investigación-creación, o sea, que de verdad posibiliten, y bueno, y de diagnóstico desde el punto de vista de la gestión cultural, que posibiliten un entendimiento denso a la manera de los etnógrafos de esa realidad en la que se quiere incidir. Pero, a ver, yo creo que es complejo y hay que entender que ante una problemática social, pues se van a enfrentar naturalmente muchos problemas asociados con las personas que están ahí implicadas, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de no hacer extractivismo social, es decir, de sacar solo de la comunidad lo que nos sirve, para luego, obtener cierto prestigio social, ¿no? A partir de la plataforma o sí, de la acción que se llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, eso creo que también es muy importante y de no dejar una situación más conflictiva luego de que esa intervención concluye, que eso también creo que es importantísimo y por eso es muy importante saber a quién convocar para el diseño y el desarrollo de esa plataforma, vamos a decir. Y eso, insisto, no es fácil, requiere de conocimiento y de trabajo con los implicados. Muchas gracias, Adriana. Hay dos preguntas más. Uh-huh. Bueno, un comentario es Antonio Blanco. Dice, gracias por compartir su trabajo y reflexiones. Estimada Adriana, desde la licenciatura en Desarrollo y Gestión Culturales de la ENES, Mérida, de la UNAM, nos hemos vinculado con la licenciatura en Danza Contemporánea de la Universidad de las Artes de Yucatán. Como Uh-huh. docentes, nos ha interesado retroalimentar quehaceres, formular puntos de encuentro, esbozar líneas de trabajo fragmentadas y pensar demandas en conjunto. Uh-huh. Nos ha encantado este trabajo de cuidados compartidos. En este andar hemos notado que los planes de estudio se encuentran desvinculados y muy dirigidos a proyectos de corto plazo, como bien señalas. Uh-huh. Sí, qué hermosa intervención. Muchas gracias y saludos hasta allá, porque creo que este diagnóstico que hace el compañero en realidad es un diagnóstico que bien podría aplicarse a muchas universidades que enseñamos, por un lado, gestión cultural y por otro, algún quehacer de carácter artístico. Aquí mismo en el ITESO estamos ahora mismo intentando generar una mayor vinculación entre nuestros programas de gestión cultural y arte y creación, comunicación y artes audiovisuales, etcétera, porque, digamos, hay una perspectiva de incidencia social en todos los programas e identificamos que allá afuera pues están sucediendo estas cosas y qué mejor que dotar a los estudiantes de las herramientas como para generar de mejor manera estos diálogos. Y bueno, para ello los profesores tenemos que prepararnos y eh, pues incentivar esos diálogos y mantener una perspectiva crítica sobre lo que hemos venido enseñando, ¿no? Este, este digamos, como, insisto, esta preponderancia que ha tenido el proyecto como el corazón de la gestión cultural, pues yo creo que es algo que podemos interrogar y que podemos cuestionar, no para que los proyectos desaparezcan, sino para entender cómo los proyectos, en todo caso, tendrían que formar parte de procesos y por lo tanto entender cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances y pues que la gestión cultural, eso sí lo creo yo, no se hace eh, en en plazos cortos, ¿no? O sea, sobre todo cuando lo que se busca es apuntar hacia una transformación, hacia la generación de nuevas formas de relación social, etcétera, etcétera. Pues la gestión cultural no se puede hacer
en un corto plazo, hay que apostarle a los procesos, y cuando pensamos solo en clave de proyecto, es difícil que eso suceda, ¿no? Entonces, a veces a esos procesos se les llama planes, se les llama programas, pero otra vez hay que entender que si bien hay saldos previsibles, también hay un conjunto de cosas que van emergiendo en las interacciones sociales que propiciamos, eh, y también hay que estar atentos a estas cosas que emergen, a estos significados que se crean durante los procesos, porque ello también interviene o debería intervenir en lo que se busca hacer, ¿no? Muchas gracias. Y por último, tenemos una última pregunta que es de Liberty García Caballero. Ella nos dice, ¿puede entenderse como arte expandido a la música y letra creada a través de la IA, de la inteligencia artificial y autor, o sea, a la par, a quien le da instrucciones para su creación? Yo lo que diría es que es una o sea, es esto que preguntan, pues es una manifestación eh, de esa expansión que está dándose en las artes, en este caso, desde el punto de vista de la autoría. Pero bueno, yo pienso a la expansión de las artes eh, de manera más amplia, ¿no? Y que esté involucrada con muchos más procesos que no solo tienen que ver con la autoría o con la utilización de determinadas herramientas tecnológicas, ¿no? Sobre todo creo que lo que a mí me interesa destacar más respecto de la expansión de las artes tiene que ver con la colaboración entre los, digamos, entre los agentes sociales, ¿no? Que participan de determinadas problemáticas, con múltiples perfiles, eh, con múltiples roles, y con una intención muy clara, ¿no? También o sea, de sacar, lo voy a decir así, a lo artístico de este campo autónomo y restringido en el que se había mantenido, digamos, vamos a decir así, durante la modernidad, ¿no? Eh, o sea, es algo que va más allá, insisto, de la autoría y del uso de tecnologías, aunque el trastoque de la autoría y la utilización de estas tecnologías sean parte de esta expansión. No sé si logro explicarme. Sí, sí, muchas gracias. Dice Juan La Rosa, le mandamos un saludo que dice que va a continuar viendo por medio de la grabación, y también saludos a Rosalba Bustamante que se conectó desde Oaxaca. Y pues bueno, son todas las preguntas y muchas gracias, Adriana. Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que esto que les comparto es, digamos, como producto de la reflexión, pues, que he tenido a raíz de diálogos pues, con mucha gente que ahora mismo está haciendo estas cosas, eh, que está planteándose preguntas similares a las que yo comparto. En resumen, estas reflexiones son producto de un diálogo que yo misma estoy teniendo con lo que leo, con lo que veo, con las conversaciones que tengo. Y en esa medida, pues bueno, me siento muy contenta de poderles compartir en qué voy en este momento de las reflexiones. Y bueno, también me ha encantado
pues todas estas preguntas que me hacen, porque me permite seguir pensando en voz alta y junto con otras y otros respecto de esto que les he planteado ahora. Pues muchas gracias, Adriana. Sí, la verdad es que nos dejas muchos temas para la reflexión, nos dejas en este compartir por dónde va el proceso, nos invitas también a repensar nuestras propias maneras de entender la gestión cultural. A mí en lo personal me invita a continuar la reflexión sobre esta tensión que tú construyes entre una aparente oposición entre trabajar por proyectos y trabajar de manera indisciplinada, esa tensión que estableces entre plazos cortos y plazos largos. La verdad es que hay mucho que seguir reflexionando, revalorando, cuestionando también, porque hay cosas muy valiosas que vale la pena atender y seguir afinando y mejorando, y hay otras que vale la pena cambiar. Y hay cosas del presente que tú imaginas que también abrevan del pasado de buenas prácticas, pero hay otras que no. En fin, Claro. yo me quedo con eso. Te agradecemos mucho tu participación y le paso la palabra a Sergio. Sergio, el micro está apagado. Uh-huh. Bueno, pues pues nada más para invitarlos a al próximo diálogo que será el próximo miércoles 12 y el tema es, ahorita mismo les digo, El patrimonio cultural edificado. el patrimonio, pero son los espacios monásticos, Ajá. ¿sí? Sí, A esa es ver, el verdad. tema es, Monásticos, manifestaciones edificadas del patrimonio cultural con Daniel López Hernández, que estará con nosotros el próximo miércoles. Pues no nos queda más que agradecerles a ustedes y a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo miércoles. Sí, muchas muchas gracias Adriana, gracias. muchas gracias Alfonso, no se desconecten ahorita nos vamos a desconectar de Facebook, gracias a toda la gente que se conectó por redes sociales, por Facebook. Y gracias a las personas que se conectaron por medio de Zoom, nos quedamos en Zoom nosotros y nos despedimos de Facebook. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. A ver, déjenme revisar que si ya detuve la... Ok, ya no estamos en Facebook, estamos solo en Zoom y pues agradecerle también a la gente que está aquí en Zoom. Y Adriana también. Por aquí vi un mensaje que te estaban mandando en Zoom, creo que ya se despidieron. Ah, sí, 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 sí. Ah, pues nada más estamos nosotros ya. Ya se fueron a los que Nada más estaban aquí estamos en Zoom nosotros. Sí. con nosotros. Adriana, de verdad, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante. Ujú. De repente aparecieron muchas preguntas casi al final y ya te bombardeamos con preguntas. No, pero está buenísimo. La verdad es que, bueno, las preguntas se quedan en el Face, ¿verdad? Sí, están Sí. en el Facebook. Si quieres, si ya estás dentro del grupo, Ujú. puedes entrar. De hecho, no te pude etiquetar. A veces no sé por qué no puedo etiquetar a todos. Pero si ya estás en el grupo, puedes responder ahí o puedes comentar con los que hayan dejado alguna Buenísimo. pregunta o algo así. Porque hay algunos saludos que espero no haberme saltado, pero es que luego, ajá, Fabiola Núñez, por ejemplo, pero es que ya salen casi al final y entonces, si los sigo leyendo, nos extendemos un montón y pues yo te agradezco mucho si los lees y les va a dar mucho gusto a las personas. Claro que sí. Sí, yo me encargo y bueno, además, pues insisto, está padrísimo luego leer las preguntas porque eso me ayuda a mí a pensar pues en qué cosas estoy siendo clara, en dónde hay que fortalecer los argumentos
en donde surgen dudas, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que luego está padre. Y pues nada, gracias Sergio por el espacio y también gracias Alfonso por propiciarlo, ¿no? Y gracias también a ti, Tocaya, Sí, por pues toda tu asistencia en la sí, actividad. nada. La verdad es que pues estuvo padrísimo.